Eso, pues nuestro tema, Muévete por Fe, vamos a tardar, espero, 40 minutos máximo, tal vez lo logremos en 30, porque la idea es que tengamos elementos claros de principios para la toma de decisiones, y hoy estamos pensando en este título que es completamente desafiante, Muévete. Esa es la palabra que se escucha con frecuencia, pues en el tránsito, por ejemplo, no, muévase, muévase, avance, avance, otro estilo de muévete. Pero ¿qué tal en la casa? Cuando hablamos de la casa y que queremos que los nuestros se activen, y si tienen un adolescente por ahí, dirían en inglés, a ver si lo digo bien, no more hard feelings, nada que ver con los adolescentes, o sea, yo con ustedes no me meto, pero ustedes tienen un estilo, los chavos de ahí de los 14, 15, 16 años, que se la llevan con calma, con tranquilidad. Y entonces se escucha decir, pero muévete, su mamá y su papá, bueno, muévanse, hombre. Y luego si alguien viene y los va esperando allá afuera, el Uber está pitando allá afuera que te tardaste mucho, muévanse, vámonos, bueno, él te cobra, así que tárdate lo que quieras, ¿no? Pero muévete para nosotros, los que seguimos a Jesús, los que quieran tener una vida diferente, aunque de momento no sigas a Jesús y que lo estés considerando, muévete por fe, no por vista. Decía hace un rato en el intro que nosotros queremos dar pasos con guarache, con completa certidumbre. De hecho, ahí está el problema, porque la certidumbre solo le corresponde a Dios. Él es el único que sabe hacia dónde van las cosas y qué va a suceder en su omnisciencia. A nosotros, Dios, siguiendo sus principios, nos deja las cosas con claridad. Siguiendo los principios de Dios, obedeciendo, incluso tomando consejo de Dios y su palabra, en ese momento podemos llegar a tener claridad, porque la certidumbre solo le pertenece a Dios. Así que ya, de hecho, de entrada, el título es desafiante, porque se trata de algo dinámico, de enfrentar la vida, y por eso nuestra ilustración de las montañas, y allí muévete por fe, no por vista, en el desafío de escalar el reto, o lo que implique esas montañas representativamente, analógicamente, como el desafío de un mejor matrimonio o una mejor economía, una mejor vida, porque aquí no se trata solo de tomar algunas decisiones, sino hacer un cambio total de vida para que obtengamos diferentes resultados. Entonces, quiero que hoy leamos unos versículos. En particular, estos están en el libro de Hebreos. Miren, ¿cómo se dice? Los derechos de autor o la fuente de donde viene, está ahí al calce hasta abajo, dice Reina Valera revisada, 1960, 1998, la versión que normalmente usamos otras cuando arrojan luz y claridad, pero hoy estamos usando esta Reina Valera. El libro, la epístola, es Hebreos, que creo en lo particular, tema para discutir, aunque es anónima, una circular de aquellos días en el Nuevo Testamento, para darles un poco de contexto a los que están cayendo aquí en esta transmisión, pues creo escribió Pablo, y que cuando se confeccionó, configuró, 270 años después de la mayor parte de los libros ser escritos, el Nuevo Testamento, ahí fue puesto esto por parte de la iglesia y la autoridad para definir qué era lo que Dios había mandado y dejado para que llegara a nosotros como su palabra. Y en un gran capítulo, el 10, donde habla de la salvación y la posibilidad de alcanzarla a través de Jesús, y que no hay más ofrenda por el pecado cuando rechaza uno a Cristo, que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nosotros, nos anima a incentivarnos y a motivarnos en nuestra fe y fortalecernos con el ejemplo que otros han tenido respecto a su relación con Dios. Por eso dice, en este breve contexto que les estoy dando, el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Miren, quiero leerlo otra vez. No perdáis pues vuestra confianza. Qué fácil es perder la confianza en muchas áreas, pero aquí estamos hablando de Dios, que tiene grande galardón, y es otra vez Dios el que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza, y la confianza promueve la relación. Si no hay confianza, no hay relación, pero por cierto, de parte de Dios, porque Dios es justo, tiene no un galardón, un grande galardón. Pero la confianza es frágil, sobre todo en nuestros tiempos, cuando la confianza está en alguna manera condicionada a la respuesta en reciprocidad, a pactos, compromisos, seguridad, y movernos con eso. Pero cuando retratamos esto en Dios,
Dios sí cumple, Dios está en lo dicho. Por eso, en los ejemplos que la Biblia da en el Nuevo Testamento, particularmente en este libro de Hebreos, Pablo, creo yo, escrito por Pablo, aunque aparece por estrategia, también creo yo, como de manera anónima, dice: no perdáis pues vuestra confianza. No hay manera de vivir sin confianza. No solo porque no hay relación, porque sin confianza caemos en el temor, en la desconfianza, y entonces inestabilidad, y por lo tanto no se puede avanzar, menos conquistar el galardón. Pero no es todo lo que dice aquí, sino dice el 36, ahora, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, híjole, obtengáis la promesa. Y aquí hay un elemento bien importante que figura, por eso está ahí en amarillo, paciencia. Y luego se intercala el pensamiento de cumplir. Entonces, Pablo nos escribe para que, como los demás, no perdamos pues nuestra confianza y no sea que no alcancemos el galardón, porque os es necesario la paciencia, la resistencia, la permanencia, el trabajo, el creer, el depositarse. Y esto, todo a la luz y el contexto de la voluntad de Dios. Amigos que están aquí por primera vez tal vez, y que esto sea nuevo para ustedes, la voluntad de Dios, si no sabes un texto de la Biblia para recordar, o nunca habías leído la Biblia, o no puedes recordar el consejo de un pastor o un líder espiritual, o la enseñanza de tus padres, hay una ley tan sencilla que Cristo la dio así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que cuando no hay un versículo para recordar, cuando no hay un mandamiento para recordar, un consejo para recordar, el amor llena ese espacio. Y en ese momento el amor corona nuestras relaciones y todas nuestras actitudes y acciones y todo lo que hagamos en esta vida, de manera que podemos entender allí automáticamente que si me muevo en el amor de Cristo y amando como Cristo amó, sin duda, sin temor a equivocarse, estaremos bajo la voluntad de Dios. Y por lo tanto, obtengamos la promesa, y por eso podemos hablar de muchas promesas. Pero miren, vamos más adelante, y ahora el versículo 38 dice: mas el justo, como el resumen de lo que está hablando Pablo, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. El justo, el que ha tenido relación ya con Dios, el que ha sido justificado por Dios, sería largo y otro tema para hablar quién figura como justo delante de Dios, pero podemos pensar, todos pueden figurar como justos, bueno, en el lenguaje inclusivo de nuestros días, como justas también, o digámoslo así, en plural, justificados. Pero esto tiene que ver con Dios y la relación con Él, para todos al alcance. Esa persona, quien quiera que sea, vivirá por fe. Y si retrocediere, ahí está la amenaza. Por eso el tema de muévete por fe, no por vista, porque hay muchos incentivos para retroceder en el miedo, en la desconfianza, en las amenazas, en las pruebas, en la incertidumbre de este mundo que queremos tener y que el mundo no puede ofrecer, que solo Dios puede dar, pero que cuando podemos pensar que Dios tiene la certidumbre, de Él nos vendrá la claridad. Y entonces, si retrocediere, no agradará a mi alma. No es algo que se aplauda, pero no terminamos allí, porque este es el desafío de los que seguimos a Jesús. Y amigos, de verdad lo digo con toda sinceridad a los que están aquí en esta transmisión: si tú no eres aún seguidor de Jesús, fíjate nada más lo que estoy diciendo, ¿no? Si tú no eres o aún no eres seguidor de Jesús, quiere decir que eso se puede arreglar en cualquier momento. Donde quiera que te encuentres, puedes por la fe poner tu vida en Cristo, pedirle perdón y decirle: Jesús, te reconozco por la fe como el Hijo de Dios y quien pagó por mis pecados en la cruz del Calvario, y ahora te sigo porque te agradezco haber transformado mi vida y darme la oportunidad de ir al cielo, de ir a la gloria sin merecerlo. Pero miren, leamos el versículo completo. Pero nosotros entonces no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, dice aquí, ¿no? Que tienen fe para preservación del alma. Y esto es, no queremos ser pues de los que retroceden, no queremos ser de los que nos amilanamos, o nos opacamos, o nos achicamos, o nos venimos abajo, o nos traumamos, o nos frustramos, o bueno, pues dice la Biblia: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe
la creencia en Dios que Dios repartió a cada uno de nosotros. Y eso de la fe, entonces, si Dios nos repartió un concepto de nosotros mismos a partir de lo que Él nos hizo y nos creó, pues no está bien estar traumados, no está bien estar acomplejados. Y de hecho, miren, no estoy en contra. A ver, todos los profesionales de la salud mental, mis aplausos para ustedes de la gran labor que hacen. Porque sí, hay veces que la descompensación química de alguien, hablando de su cerebro, necesita la intervención de un neurólogo, por ejemplo, o tal vez de un psicólogo, como un consejero y alguien que puede, a través de mecanismos, poder determinar cuál es esa falta de salud mental y emocional que alguien necesite. Pero igual, sube de nivel y es psiquiatra o psiquiátrico lo que usted y yo llegamos a necesitar. No estamos peleados con ello, pero de otro punto de vista, el espiritual, necesitamos estar completos con Dios. Y es Dios quien puede atender lo espiritual. Por eso nosotros podemos pensar en la fe, que la fe es lo que nos conecta con Dios, con ese mundo intangible, pero que por fe se toca. La fe es ese mundo intangible que por la fe se toca. Ese mundo invisible que por la fe se ve. Ese mundo que tiene que ver con nuestros sentimientos y que paradójica y contrariamente no tiene que ver con sentir nada, sino con la seguridad y la convicción de lo que está ahí. Esa es la fe y la vida espiritual está allí conectada. Por eso hoy queremos decir, muévete por fe, no por vista. La tendencia, pues es obvio, dejando ya el moverse, la acción, una cuestión dinámica que tiene que ver con el combustible o el incentivo. La fe ahora es no por vista, porque nosotros estamos acostumbrados a ver, a tocar, a ver, a gustar, a sentir, a palpar, a asegurar en términos de, bueno, seguro para el auto, seguro para la casa, seguro para cuando fallezcas o yo fallezca o fenezca. Nadie quiere pensar en eso, ¿verdad? Pero nos movemos así. Todo tiene que ver con lo que vemos y con lo tangible, pero moverse por fe y no por vista quiere decir que tiene que comenzar en creer que Dios existe y eso es solo el comienzo. Así que ahí arranca la fe, pero miren, esto es intelectual, hasta este punto, esto es intelectual. Es como saber que 2 más 2 son 4, pero hay gente que no está convencida de que 2 más 2 sean 4, o sea, sería increíble, ¿no? Que alguien no creyera que 2 más 2 son 4, porque esto es científico y repetitivo además. Bueno, pero cuando hablamos de Dios, fíjense que aún los demonios creen y tiemblan. Y eso es un conocimiento intelectual de reconocer la existencia, no de depositar la fe, porque los demonios desafiaron a Dios y a lo mejor para algunos esto sería un tema muy difícil, pero es una realidad en donde estos demonios creen y tiemblan, según tenemos el registro en Santiago, que está escrito de parte de Dios, que eso es una proyección intelectual y que para nosotros los que confiamos en Cristo, eso es solo el comienzo, porque Dios quiere una relación personal y dinámica contigo, conmigo, porque esa relación personal transformará tu vida o transformará mi vida y le va a quitar allí todo eso que normalmente nos asusta, no porque dejen de haber problemas, y nos va a ayudar en todo eso que nos desafía, no porque vayan a ser las cosas fáciles a partir de allí, y nos va a ayudar esa relación personal porque no tendremos derecho a sentirnos solos porque Dios nos va a acompañar. Y es el inicio de una relación dinámica donde entenderemos y veremos las cosas de una manera diferente solo con depositar de inicio nuestra fe de una manera incondicional delante de Dios. Así que concretamente hablando, la fe es la respuesta del hombre a la fidelidad de Dios. Eso es concretamente hablando. Mi respuesta, tu respuesta. Pero miren, también la creencia o la convicción segura de lo que no se ve. Así que, ¿cómo estamos respondiendo a Dios? Bueno, si no creo en Dios, pues no hay respuesta, es nulo, no hay relación. Pero si hay relación con Dios, necesariamente toda causa tiene un efecto. Y si es real nuestra relación con Dios, entonces hay una respuesta donde puede notarse, incluso a nivel orgánico, que Dios nos bendice. Sin decir con esto que los que están enfermos no cuentan con la bendición de Dios, no es lo que estoy diciendo. Pero por otro lado, también es verdad que cuando uno está en Dios confiado, pues hay menos estrés. Y si hay menos estrés, pues segregas menos jugos gástricos,
o a nivel neuronal de los neurotransmisores, tu cuerpo no está secretando sustancias tóxicas porque no estás estresado o ansioso. Al contrario, tienes paz, tienes tranquilidad, porque el espíritu triste seca los huesos, más el afable, el alegre, hermosea el rostro. Y ahí está la base para entender que también hay una bendición a nivel orgánico en nuestra vida cuando nuestra fe está confiada en Dios, o cuando nuestra vida, nuestras personas estamos confiados en Dios. Y por eso estamos diciendo aquí que la fe es la respuesta de nosotros a la presencia, a la fidelidad de nuestro Dios. Pero no es todo lo que estamos viendo allí, sino que vamos a usar de algunos ejemplos aquí para ayudarnos. Abraham. Habrá que hacer un ejercicio aquí, ¿verdad? Pero Abraham, este no es Abraham, también hay Abraham sin H y sin doble A, pero este es Abraham, que Dios le cambió el nombre porque justo significa padre de muchedumbre de gentes. Pero eso no fue gratis, porque de hecho, aunque sí se presenta en la Biblia como el mayor ejemplo de la fe, y en esto están de acuerdo los del Antiguo Testamento y los que escribieron, y los del Nuevo Testamento y los que escribieron de parte de Dios, coincidimos en que Abraham es el mayor ejemplo de la fe, porque a una edad avanzada, cuando ya era grande de edad y además cuando su esposa era estéril, recibió una promesa de Dios. Y esta promesa era desafiante e igual equiparable a las promesas que hoy tenemos nosotros los seres humanos en general y que desafían nuestro status quo para movernos por fe, no por vista. Muévete, vamos a movernos, pero no es tan sencillo, la verdad, porque nosotros queremos ver. Y Abraham por muchos años no vio claro, podemos decirlo así. Así que Dios le prometió un hijo a pesar de su edad y a pesar de la condición de esterilidad de Sara, su mujer. Pero en algún momento ellos llegaron a confiar y a creer en Dios, y hubo un jaloneo, digamos que estiraron la cuerda con Dios, o sea, agarraron la cuerda de un extremo y Dios, en el supuesto de mi ejemplo, la tenía del otro y la tiraban. Claro que no es sabio ponerse a contender con el omnipotente. Nunca vamos a ganar. Dios sencillamente nos tolera. Eso sería otro tema también para hablar, pero Abraham fue y vino, regresó y una vez se estableció, se volvió a ir, pero finalmente le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y como fue contado por justicia, justificado delante de Dios, fue llamado amigo de Dios. Pero la promesa que Dios le había dado se cumplió, porque en algún momento Dios, del vientre estéril de Sara y de la vida casi acabada, extinguida de él, digámoslo así, viejo ya en años, Dios le dio el heredero. Y no estamos hablando de los enjuagues alrededor de lo que con Agar hizo Abraham, ni de las mentiras que dijo Abraham, eso nos retrata con él como hombres pecadores iguales que él, sino de la promesa. Porque cuando Dios promete, cumple, y la fe tiene que ver con esperar esas promesas de Dios, y Dios finalmente cumplió. Así que cuando se prueba su fe, Abraham en esta historia, retrocediendo en el tiempo ya para poder ver desde que Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Salió sin saber a dónde iba, y solo lo hizo, digámoslo así, por obediencia. No caminó ciegamente. Abraham no caminó ciegamente, sino confiado en la fidelidad de Dios. ¿Cómo lo hizo Abraham? Confiado en la fidelidad del que lo llamó, Dios que lo había llamado. Así que ya estamos retratando características aquí de la fe. ¿No era perfecto Abraham? No. ¿Llegó a mentir de hecho? Sí. Era viejo, hablando de la edad fisiológica, avanzado en años. Sara, su mujer, ya no tenía la costumbre de las mujeres, o sea, era estéril además, pero aparte de ser estéril, ahora el ciclo mensual que las mujeres honrosamente llevan a cabo por disposición de Dios para poder reproducir a los seres humanos de parte de Dios, había cesado. No había manera, no había forma. Y Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y se comenzó a mover, pero no se movió ciegamente, tenía un soporte, había una justificación, no era al vacío, no era aventarse al barranco, era en la palabra y en honor al mandamiento y obediencia a Dios. Por eso Dios coronó su fe, y entonces podemos pensar que Abraham se movió por fe, no por vista, porque Abraham, ¿qué podía pensar sino que no podría tener ya hijos por su edad?
Igual por la condición de Sara, su mujer, y los momentos de aquellos días eran completamente difíciles, pero aún así Abraham se movió. Pero miren, vamos más adelante y veamos entonces que como Abraham, en nosotros el punto inicial de la fe es creer, pero primero en el carácter de Dios. Y eso quiere decir creer que Dios es quien dice ser. Creer que Dios es omnipresente. Creer que Dios es omnisciente, creer que Dios es eterno, inmutable, santo, que Dios es amor, que Dios es luz, que Dios es espíritu, que Dios es justo. Y todo esto, no unas cosas más que otras, sino en armonía y a la perfección que hablan del carácter de Dios. O sea, creer lo que Dios dice que es. Ahí comienza la fe, sencillamente con decir, ese es el Dios en el que yo creo. Pero además, cuando avanzamos en ese estilo de confianza y de vida en Dios, también el punto final de la fe, donde comienza, una recta numérica y donde termina, es creer en las promesas de Dios. Creer que a pesar de las vicisitudes, de los problemas, creer que a pesar de nosotros mismos, en mi caso de mi persona, creer que a pesar de un panorama difícil, de nubarrones, de un panorama de incertidumbre, donde hoy tenemos una incertidumbre tremenda a nivel mundial, pero Dios nos puede dar claridad y saber que en algún momento la fe verdadera será esperar con anhelo esas promesas. Ahí se prueba nuestra fe verdadera cuando sabemos esperar en nuestro Dios. Por eso debemos avanzar en la vida y en los desafíos que Dios permite en nosotros, porque nuestro punto inicial de la fe es Dios y su carácter y lo que Él es, lo que sustenta todo lo que estamos creyendo, pero el punto final es poder, a pesar de las circunstancias, creer en las promesas que en su momento Dios nos dará y que traerá en su momento delante de nosotros. Y eso es como un regalo, porque la seguridad de la vida, la seguridad de las cosas, que no tenemos aquí nada seguro más que morir, eso nos viene de Dios, no por merecerlo, no por habernoslo ganado, sino porque es un regalo de Dios. Y los regalos, son gratis. Dios, nuestro Dios bondadoso, amigos aquí de Facebook que están aquí presentes, para no obviar que estamos solamente aquí los que seguimos a Jesús, porque esto es para todos, bienvenido aquí entre nosotros. Si queremos estar seguros y queremos movernos, porque si no tienes fe, te paralizas o temes o dudas o te equivocas y ya no quieres avanzar, para podernos mover por fe, no por vista, tenemos que recibir el regalo de la seguridad de Dios, que nos dice que Él nos va a guiar, que Él nos va a acompañar, que Él nos va a suplir, que Él nos va a aleccionar, que Él nos va a enseñar, que Él nos va a probar. Y entonces es cuando el creyente acepta los beneficios del sacrificio de Jesús, porque todo esto de guiar, proveer, dar, justificar, amar, es por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todo lo que nos viene de parte de Dios es porque en Jesús hemos sido adoptados hijos de Cristo, hijos de Dios, hijos del Espíritu Santo, porque Dios es trino. Pero hablando del Padre con la figura de la bendita Trinidad, la primera persona, todos los beneficios que nos vienen, todos los privilegios que tenemos, nos vienen por el hecho del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso, si no has puesto tu fe en Jesús, si todavía dudas y estás luchando entre la religión y tu fe, o entre la opresión o condenación de los que están a tu alrededor, en derredor tuyo, y tu obediencia a Dios, si todavía estás vacilando entre tomar el paso de fe y no arrojarte al vacío, sino a lo seguro, a las promesas de Dios de vida eterna y perdón de pecados, no lo pienses más. Es un asunto de decisión, tu decisión, no es mi decisión. Yo a los 17 años tomé esta decisión que justo te estoy invitando ahora a tomar, poner tu fe en Cristo Jesús. Y cuando aceptas los beneficios del sacrificio de Cristo Jesús, entonces entras con confianza en la presencia de Dios. Así, entrando en confianza en la presencia de Dios, dice la Biblia que podemos ir hasta el trono de su gracia y hallar gracia y oportuno socorro. Pero entonces podemos recalcar esto que a lo mejor vas a decir, ya por favor no me lo digan una vez más, muévete por fe, no por vista, pues para que nadie se pierda, podemos pensar que no se trata de una definición teológica, filosófica de la fe, déjeme agregar a lo que está ya escrito, nada más. No se trata de una definición teológica de muévete por fe, no por vista, o filosófica de la fe, más bien es una declaración de cómo opera la fe
y el resultado de la fe. Déjeme decirlo muy sencillo, cuando tienes fe te mueves, cuando tienes fe avanzas, cuando tienes fe decides. Ya ves que la gente dice, tú ten fe en lo que sea y ya está muy bien. No estoy del todo de acuerdo, permítanme disentir, porque aquí estamos hablando de la fe en Dios, la que promete, la que acompaña, la que vigoriza, la que premia, el Dios que se hace presente una vez que crees en Él. De ese tipo de fe estamos hablando, de la fe que al depositar tu fe en Cristo te justifica y te coloca como hijo y te da todas las garantías de lo que un hijo recibe de su padre. No es filosófico, no es teológico el muévete por fe, no por vista. Es una declaración de cómo opera, cómo actúa la fe, digámoslo así, déjame decirlo, la fe auténtica o la fe verdadera. Así que Canaán, en el caso de Abraham, fue la meta. Y la meta del peregrinaje de Abraham en todo su movimiento de una fe dinámica, porque su vida era un constante peregrinar como nómada en la tierra prometida. Así que déjeme decirlo coloquialmente, no la tuvo fácil Abraham. Era acaudalado, contaba con las promesas de Dios, Dios lo visitó de una manera especial, el único que en la Biblia llama amigo de Dios. David lo llaman varón conforme al corazón de Jehová, de Dios, pero Abraham es el único que es llamado en la Biblia amigo de Dios, así de manera directa. Sin embargo, no tiene que ver con lo que Abraham era, sino con lo que Dios hizo con Abraham. Y esto porque él tenía un peregrinaje, pero además en ese peregrinaje era constante. ¿Qué cosas, no? ¿Se puede peregrinar y ser constante? Sí, porque estamos hablando de un transitar con una actitud en esta vida. Estamos hablando de hacer la vida, pero con otra mentalidad. Estamos hablando de vivir y recibir las mismas cosas que toda la gente recibe y hace, pero en una confianza diferente. Déjeme decirlo también así, es caminar el valle de sombra de muerte de la mano de Dios. No es evitar el valle de sombra de muerte, es al contrario, caminar el valle de sombra de muerte de la mano de Dios. Así que dice el versículo 8, pero ahora del capítulo 11 de este texto que estamos leyendo de Hebreos, el libro, por la fe. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Pero acuérdense, salió en la palabra y en el poder de Dios, no a ciegas ni a tientas. Así que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Qué tremendo esto, porque estamos hablando de la familia que está involucrada en lo que estamos heredando. Porque ¿qué le vamos a dejar a la generación venidera? ¿Vamos a privilegiar la fe de la generación venidera? Adultos que están aquí presentes, nuestros hijos van a beber de nuestra fe, porque no podemos decirles que crean en Dios y que transformen su vida y que confíen en Dios cuando nosotros mismos no lo hacemos. Así que Abraham, por lo menos a nivel patriarcal, contagió a la herencia y los que formarían el pueblo de Israel, pues Isaac y Jacob, y que de ahí viene después el pueblo de Israel, y sería larga la historia, pero por lo menos tenemos ahí el hilo que podemos jalar de una fe heredada, porque no todos los que descienden de Abraham son herederos de la promesa, sino los de la fe en Abraham, como Abraham, descienden de Abraham y tienen parte en la promesa de Dios para Abraham, donde seríamos benditas todas las familias de la tierra. Así que sus vidas aquí en la tierra eran un peregrinaje. Yo me quiero quedar un momento allí en esa parte, en esa palabra. Sus vidas aquí en esta tierra donde duelen las cosas, donde chocas, hablando de los autos en el tráfico, o donde algunos tal vez te ofendan, o recibas decepciones de la vida, sientas que no te alcanza y que tu fe desvanece, languideces. Estamos a marchas difíciles y pesadas, avanzando y no teniendo manera, según nosotros, de seguir adelante esta vida, que en su momento Abraham tuvo sus bemoles, tuvo sus notas y sus propios sinsabores, que, bueno, ¿por qué no decirlo? La vida va acompañada de problemas todo el tiempo, porque apenas se va un problema para dar lugar a otro, eso es la vida, y se va un problema y da espacio a otro, pero podemos pensar que es un peregrinaje. Esto no es el fin, esto no es la meta, no estamos aquí anclados como para echar unas raíces muy profundas, vamos de paso porque el peregrinaje
que nos lleva al cielo, nos anuncia en la fe que esto no es todo para vivir. Así que durante tiempos de grandes pruebas, de peregrinaje en nuestra vida, podemos sentir la presencia de Dios con claridad. Y qué curioso es que cuando tenemos grandes pruebas y grandes problemas, es cuando sentimos la presencia de Dios. Es en ese momento que podemos encontrar ayuda también de creyentes que nunca hubiéramos pensado que nos ayudarían. Fíjense nada más, si no hubiera problemas, ¿quién quiere estar en problemas? Nadie, ¿no? Pero si no hubiera esos problemas, no seríamos sensibles a la presencia de Dios, dicho claramente. Y si no hubiera esos problemas, tampoco habría la oportunidad de recibir ayuda y crecer en relaciones interpersonales con gente que siga a Jesús, para que de parte de Dios alguien bendiga nuestra vida y nos dé la palmadita en el hombro y nos dé el abrazo que diga, yo estoy contigo. No te digo échale ganas, porque eso no es ser empático. La empatía es, me meto a tu problema, te abrazo y decimos, de esta salimos juntos. Y eso es lo que Dios quiere. Que eso lo hagamos uno a otro, a otro, a otro, y que eso se repita por todas partes. No decir, échale ganas. No, la bendición de Dios cuando tenemos fe en tiempos difíciles es sentir la presencia de Dios, pero igual experimentar la ayuda práctica de otros en nuestras vidas. ¿Es una bendición? Sí. ¿Nos gusta pasar por problemas? No. La fe, entonces, significa depender del hecho de Cristo, o más bien de lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado. Pero fíjense nada más, la proyección de fe también significa esperar lo que hará en nuestro favor en el presente y en el futuro. Así, hacia allá nos estamos moviendo en este momento. Y bueno, yo quiero terminar aquí y no quiero hacerlo de manera abrupta, así que vamos a poner otra vez los puntos sobre las sillas. Muévete por fe, no por vista. Abraham fue desafiado con esta verdad, como todos los que somos seguidores de Jesús hemos sido desafiados siempre. Muévete por fe, no por vista. Es una cuestión dinámica de actividad, hechos. Es un cambio de vida, no es contemplativo el asunto. En los peores momentos es cuando se muestra que creemos lo que Dios es en su carácter. Pero igual entendemos que después de ese principio tenemos un final, que es las promesas de Dios que nos sustentan en los momentos difíciles. Y recordando a Abraham que Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y Abraham no salió a ciegas, sino confiando en la palabra y en la autoridad de quien le había pedido salir, entendiendo que era poderoso para darle hijos de cualquier forma como lo hizo, aún siendo viejo y su mujer estéril y ya avanzada también en edad. Y probando así, obedeciendo a él, a Dios, probó la presencia de Dios y recibió la ayuda de los que estaban en su entorno para ser fortalecidos y moverse, porque esto es dinámico, donde experimentaremos una vida diferente, no sin problemas, pero sí con la compañía de Dios. Para poder entender entonces que aquellos que creyeron en Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se movieron por fe, y muchos de ellos no recibieron lo prometido, sino que lo saludaban de lejos y lo creían de lejos, pero esperaban una patria mejor, una patria celestial. Y eso quiere decir que nunca perdieron su visión del cielo, nunca perdieron la esperanza de la gloria eterna, nunca se dejaron amedrentar en esta vida por amenazas reales, donde a algunos les costó su vida en aquellos tiempos tan difíciles que hoy no vive la iglesia y los seguidores de Jesús. Hoy prácticamente no nos cuesta nada seguir a Jesús, amigos, sino es una tremenda bendición saberte puesto en la gloria por el hecho de haber puesto tu fe en Cristo Jesús. Estos del pasado, que fueron los primeros que siguieron a Jesús y que creyeron como pueblo de Cristo, como iglesia, lo que Dios era y lo que Dios prometía, nunca perdieron su visión del cielo. Y que cuando algunos cristianos hoy se sienten frustrados, vamos a decirlo así, porque sus necesidades no han sido satisfechas, porque no han recibido sus deseos, lo que les marcaron estos, ni han visto por sus expectativas de una gratificación instantánea, en una cultura así de la gratificación instantánea, y además donde hoy incluso le aplicamos la cultura esta de bloquear, de desechar, la cultura donde cambias de parecer solo porque no salen las cosas en un detalle como tú quieres. Así, cuando Dios no responde a nuestras demandas conforme a nuestros deseos,
cancelamos hasta a Dios. La cultura de la cancelación, lo cual es completamente injusto al vernos nosotros con nuestras expectativas insatisfechas de este sentido inmediato de lo que debemos recibir una vez que hemos recibido a Cristo. Y eso es peligroso, pensar, creer en Cristo solo porque quiero que Dios cumpla todas mis expectativas. No es así. Dios puede, claro que sí. Así que los que seguimos a Jesús podemos caer en la tentación de impacientarnos, pero peor aún, rendirnos, claudicar. Cuando Dios dice, muévete por fe, no por vista, porque hay un cielo, hay una gloria, hay un Dios, hay un perdón, hay una vida eterna, hay una vida aquí en la tierra con la compañía de Dios para ayudarnos, para enfrentar, donde una fe sabia hace a Dios parte de todo lo que está sucediendo. Y déjeme darle estos dos últimos pensamientos para encerrar de muévete por fe, no por vista. ¿Qué es lo que pasa con la incredulidad? La incredulidad siempre haya imposibilidades, la incredulidad siempre haya un montón de peros, la incredulidad siempre tiene un montón de pesimismo, la incredulidad es inerte, es decir, no tiene vida y además desafía a Dios. Cuando pensamos en los que fueron a reconocer de parte de Dios la tierra prometida, llegaron como Abraham a la tierra prometida, pero después, años después, 12, estos que llegaron al encontrar lo que se les había dicho, fueron incrédulos, rebeldes y se llenaron de peros. Pero miren, ese es el reporte de la incredulidad, donde la gente no se mueve por fe y quiere moverse por vista. Pero ahora, el reporte de la fe, de esa dinámica de vida, del satisfacer el hecho mismo de nuestras propias expectativas en Dios, de una manera equilibrada, natural, el informe de la fe sería este: por la fe afrontas dificultades y conjuntamente con Dios haces la vida, porque la incredulidad, aparte de siempre estar en contra de todo, siempre dirá, no podemos subir más ni alcanzar más de donde estamos. Esa es la incredulidad, pero el que cree en Dios no es ignorante ni descuidado, sino que es diligente y trabajador y pone a trabajar los recursos de Dios en lo que Él nos ha dado para que la fe sea la que nos mueva y no la vista. Y eso quiere decir que nos movemos con Dios y por Dios y para Dios. Y el resultado, Dios lo dará en nuestras vidas. Y seremos sin duda altamente bendecidos. Así que la fe siempre dice, subamos luego y podremos más que ellos. Eso dice la fe, porque en Cristo Jesús todo es un sí y un amén. Y podemos pensar que Dios puede convertir a nuestros Goliaths en langostas. Dios puede convertir a esos gigantes en pequeños insectos. Dios puede convertir esas grandes batallas inexpugnables para nosotros, inalcanzables, esas murallas, en algo que podemos pasar por alto si tan solo tenemos fe como un grano de mostaza. Pongamos nuestra fe en Dios. Muévete, movámonos por fe, no por vista. Amigos de Facebook, Dios nos bendiga. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios que justo haga eso? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, rogamos tu bendición sobre todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta transmisión digital, en donde queremos movernos por obediencia, por fe, no por lo que vemos. Rogamos nos des claridad en las cosas y que podamos obedecer la luz que tenemos para que vivamos esa vida que tú tienes planeado para nosotros en compañía tuya, bajo tus recursos y con tu bendición. Rogamos que si alguno está aquí reunido en este instante y que si no ha puesto su fe en Jesús, que en este momento diga, yo creo en Cristo, yo pongo mi fe en Él y acepto todos los beneficios del sacrificio de Cristo Jesús para moverme por fe. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.